Bueno, Alexis, quería comenzar. Nosotros venimos hablando desde febrero más o menos, que hice la reseña de El inventario de las naves, que es muy bueno. No he tenido todavía la oportunidad de leer El fuego de las multitudes, pero ya va a tocar. Algo que bastante se toca en tus entrevistas es ¿por qué tardaste 11 años entre El inventario de las naves y El fuego de las multitudes? Y quisiera que, bueno, para los que no lo saben aún, quisiera que lo vuelvas a explicar. Sí, esto es una cosa que he visto en muchos autores. Cuando empezaba a escribir, Italo Calvino puede ser el ejemplo más concluyente de siempre estar buscando cambiar de proyecto. Sí. Y a mí me gustaba esa idea, ¿no? Y digamos que es el tipo de búsqueda que para mí implica siempre leer en una librería, encontrar en una biblioteca el libro nuevo que yo necesito. Entonces, esta idea de tener un nuevo proyecto, que sea el libro nuevo que yo necesito, es lo que me impide escribir dos proyectos muy próximos en el tiempo. Porque tú sabes que dos proyectos muy próximos en el tiempo son proyectos que inevitablemente, por manía, por debilidad humana, por falta de talento, se repiten. Sí, tiene que haber, digamos, una evolución en tu persona para que también la haya en tu obra. Y una evolución en los hechos que me rodean, y cambios de opinión, una formación distinta. El libro El inventario de las naves es un libro que yo fui escribiendo en los años en que estudié y luego trabajé en la Universidad Católica. Y El fuego de las multitudes es mi proyecto en el máster de escritura creativa de NYU, en Estados Unidos. Y quien lo lee se da cuenta naturalmente de que hay dos realidades distintas de por medio, ¿no? ¿Tú escribiste durante el máster, pero ya venías trabajando los cuentos desde tiempo atrás? No. Lo que sucede es que yo tenía el proyecto de escribir una novela hace mucho tiempo, que es el proyecto que todavía aún mantengo, que se llama La vida en Marte. Pero mi más grande problema frente a la novela era la idea esta de tener muchas voces, de muchos personajes que a su modo son protagónicos. O sea, una novela es polifonía. Sí, una de las cosas que más me disgustaba de la novela peruana contemporánea era que todos aparecían muchos personajes, pero todos contados desde un único punto de vista, de un solo narrador que parece que es el que tiene las claves del mundo. Y sufrimos con él, lloramos con él, pero al final solamente conocemos a una persona realmente. Entonces, lo que yo quería era poder encontrarme en la posibilidad de manejar muchas personas dentro de un libro. Y como una forma de ensayo y al mismo tiempo de experimentación con la primera persona, cosas que si tú te das cuenta en El inventario de las naves, yo no cuento ni un solo cuento en primera persona. En El fuego de las multitudes, todas las historias están en primera persona. Yo. La única que no está en primera persona, que es el cuento Demonio Atómico, lo es por razones del final del cuento y por cuestiones técnicas. O sea, sí está en primera persona, pero de una manera inesperada. ¿Eso no es un spoiler? No. Y finalmente, yo siempre digo, ¿no?, que es una cosa que, digamos, los Generación X repetimos, y habrás escuchado mucho decir eso, ¿no?, que una historia bien contada puedes destriparla todo lo que quieras, pero al final la experiencia de verla por primera vez o de leerla por primera vez siempre tiene más que todos los destripamientos posibles, ¿no? Entonces yo sí creo eso, ¿no? O sea, digamos, ¿quién no está spoileado del final de 100 años de soledad? Sí. Pero igual. No sabe que cómo, de hecho, creo que esa es la parte más interesante de toda la obra de 100 años, ¿no? Claro. Bueno, tú escribes literatura fantástica, me pareció bastante ciencia ficción, El inventario de las naves. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo tus primeras lecturas tal vez se relacionaban con la fantasía o fuiste cambiando de gusto con el tiempo? Efectivamente, mis primeras lecturas están relacionadas con la fantasía porque yo era un consumidor de fantasía pop como todos los chicos de los 80s, ¿no? Ahora que está el revival de, no sé, puede ser Cristal Encantado o de La historia sin fin por Stranger Things. Todas esas películas yo las vi cuando tenía 10, 11 años. Y digamos que era lo que alimentaba mi imaginación. Por eso es que yo emprendí junto con mi padre, me acuerdo, la persecución de todas las publicaciones donde había ciencia ficción en esos años, que no era en realidad un espacio grande para nada. O sea, era literatura que se vendía al kilo en las distribuidoras de la Plaza San Martín, o que aparecía de vez en cuando botada como 10 centavos de esa época en la avenida Grau, porque antes todos los libreros de Amazonas estaban en Grau. Y entonces era como un espacio muy marginal
y lo sigue siendo en la actualidad. Sí. E incluso cuando yo me desanimo un poco de esta afición por la ciencia ficción, cuando llego a la universidad, hice el pregrado de Lingüística y Literatura en la Universidad Católica, y digamos que lo que impera es el canon nacional y el canon realista, latinoamericano, sí, ¿no? Que no necesariamente es realista, pero digamos que pasaba por una tradición muy cerradamente hispánica. Había que estudiar el Siglo de Oro, había que estudiar versificación, rítmica y métrica, cosas que me encantan ahora, ¿no? Pero digamos que eso apartó mi mirada bastante de la ciencia ficción y de la fantasía. Y curiosamente esta mirada vuelve a ser de ciencia ficción y fantástico alrededor del año 94, 95, por dos eventos muy importantes para mí, ¿no? Que son la llegada al Perú de estas ediciones de Alfaguara de los cuentos completos de Cortázar y la edición nueva, porque estaba como desaparecida, de los cuentos completos de Borges. Eso y toda una serie de series, que son los antecedentes del boom de las series actuales, sobre misterio, terror y ciencia ficción respecto del fin de siglo. Porque recuerda, pasábamos del siglo XX al siglo XXI y había esta idea del apocalipsis del año 2000, sí. Que era una cuestión un poco comercial, pero que en efecto tú ves una generación así como ustedes han crecido un poco con internet. Sí. Nosotros crecimos con el televisor a color y los diferentes formatos de imágenes domésticas. Para quienes nos habíamos acostumbrado a entender el mundo a través de las pantallas, esto era una cosa muy de latencia, está implicado en nuestros consumos de ficción, de imagen, de audio, películas, series de esos años, ¿no? Entonces era una sensibilidad que estaba acorde con eso. ¿Tú cómo sientes ese resurgimiento de la cultura de los 80s mediante más que todo series, películas? Bueno, yo creo que es un fenómeno que la gente lo dice con claridad, lo dicen los mismos productores de las series, ¿no? Lo que sucede es que los que en esa época eran niños, ahora son adultos, son fuerza laboral y están ocupando puestos de trabajo de importancia y pueden pagar por consumir. No creo que haya una explicación no económica de nuestra cultura. O sea, nuestra cultura es económica y por lo tanto corre por ese lado. Sí. Pero al mismo tiempo es interesante porque hay maneras de pensar y maneras de sentir que van más allá del puro formato. Y eso es bonito, ¿no? O sea, tú te das cuenta, ahorita la tercera temporada, por ejemplo, de Stranger Things, es una temporada completamente domesticada, ¿no? Es una historia de aventuras muy divertida. Yo me he reído, he disfrutado mucho con ella, pero ya no es la primera temporada. La primera era nostalgia pura, era nostalgia, pero también era oscuridad. O sea, digamos, estamos en la época de la moral Disney en la ficción. Tú no puedes hacer cosas que vayan a espantar mucho la sensibilidad o la moral de los espectadores, porque si no los dañas, porque si no dices cosas impropias, porque si no hay mil cosas. Y digamos, el gran punto adicional, punto raro de la ficción de los 80s, creo yo, era que siendo niños nos exponían a grados de crueldad o de desafío intelectual que ahorita a un niño no se le expone. Porque en esa época simplemente decían, bueno, son muñequitos que vean lo que tengan que ver. No se daban cuenta que los muñequitos podían ser muy crueles, sí, o muy sanguinarios, o muy inesperados. Y yo creo que ese encuentro con una realidad un poco más compleja traspasa la primera temporada de Stranger Things. O sea, realmente da miedo. Sí. No pasa con la 2, no pasa con la tercera, y me parece que un poco de esa idea está en Dark, por ejemplo, ¿no? Que es esta serie alemana que me parece muy buena, excepcional. Sí, sí. Y bueno, esos son los consumos de nuestro presente, ¿no? A mí me parece perfecto que la gente consuma series de ficción, películas, y bueno, el desafío de los que escribimos y continuamos la ficción por la literatura es dar una cosa que esos medios no pueden dar. Y ahí estamos. En el inventario de las naves tú, digamos que abordas una ciencia ficción apocalíptica, ¿no? Con desastres naturales y todo. De hecho, eso es lo que une todos los cuentos. ¿Cómo te decantas por, digamos, esta temática dentro de la fantasía? Bueno, muchos motivos, ¿no? Una amiga que está haciendo una monografía justo sobre el libro me decía que bueno, y podemos vincular esta ciencia ficción muy violenta, muy cruel, de repente en muchos términos, con la guerra contra Sendero Luminoso en los 80s en el Perú. Y yo le decía, no lo sé, pero ella me dio una manera de verlo muy interesante, ¿no? Que fue algo así como, ok, de repente no tiene nada que ver con la guerra del Sendero Luminoso, ni con la pobreza, ni la hiperinflación de los 80s o 90s, pero sí tiene que ver con el hecho de que nadie, por ejemplo, en Suiza o en Noruega, escribiría
un cuento donde, o un libro de cuentos donde naturalmente hay tanta miseria, tanta desolación. O sea, sí. Nadie que amanece viendo un lago en medio de un cielo transparente y animales muy bellos, pasto verde, sí. Escribiría... permíteme un ratito. Netflix entró. Nadie escribiría un libro así, ¿no? Hay una sensación de final, de deterioro. Y sí, son espacios tanto tecnológica como moralmente deteriorados. Sí. Pero también es un espacio donde al menos la aventura, o algunas formas de aventura son posibles. Alguna forma de transgresión es posible. Eso siempre me encanta que pueda pensarse en lo inesperado. Porque si solamente piensas lo que tu lector prevé que puede ocurrir, lo que estás haciendo es ofreciéndole un estándar, algo completamente domesticado, que es más de lo mismo, ¿no? Sí. O si les muestras solamente sentimientos familiares, lo que tú estás tratando de hacer naturalmente, como todo niño que sabe hacer sus trucos, es tratar de chantajear sentimentalmente a tu lector. Entonces la idea no es tanto chantajearlo, sino esta idea muy del viejo arte y del nuevo arte, supongo, que es el de asombrar, el de no tener cosa más que ofrecer, sino lo inesperado, que para mí es una palabra clave en el momento de crear. Por eso es que tus cuentos son, digamos, al menos a mí se me hicieron en una primera leída, algunos de ellos, complicados de entender o bastante, digamos, que tenías que descifrar. ¿Tiene algo que ver esto con la necesidad de asombrar o el ánimo de asombrar? Y bueno, de hecho hay bastante de eso, creo yo. Pero creo sobre todo que es el tipo de exigencia que se le pide a un lector que está entrando a un mundo autónomo. Si estás entrando a un mundo autónomo, es un mundo que tiene sus propias reglas. Definitivamente yo no voy a estar familiarizado con las reglas de un mundo autónomo apenas entro a él. Hay mucha gente que me decía la primera vez que salió la edición de la PUC, de las naves, que cuando acababan el último cuento volvían al primero porque sentían que ahora sí tenían todas las claves para poder entender qué pasaba en el primero. Y a mí eso me pareció excelente, porque, digamos, de repente ahora que tantos años he enseñado a Cortázar en la universidad o en los colegios y está más o menos completamente domesticado y la gente sabe cuáles son las constantes de Cortázar de manera más o menos intuitiva, no tiene que saberlas de manera real. O racional al 100%, ¿no? Entonces Cortázar ya no parece un problema, parece algo que se lee como sumar 2 y 2 son 4. Pero en la época en que nosotros lo leímos allá por los 90s, Cortázar no estaba tan domesticado, no se entendía muy bien qué pasaba en Cortázar. Y para muchos de los que leíamos en esa época, entrar a un libro de cuentos de Cortázar, más allá de lo inmediatamente comprensible, que son las historias de amor o los juegos, era hacer esa operación, ¿no? O sea, entrar, no entender y de pronto darse cuenta que has encontrado en algún punto del laberinto la puerta que te abre la entrada al castillo encantado. Entonces tú regresas porque ya te das cuenta cómo puedes leer el castillo. A mí me pasó eso con un punto aparte, La broma infinita de David Foster Wallace, la verdad. Era como que ese propio mundo tiene tantas cosas que uno no va a entender al comienzo, pero que solo se entiende como un conjunto. Hablando de conjunto, quiero saber, y esta es una duda personal, ¿tú escribiste El inventario de las naves o el orden de los cuentos es para ser leído cronológicamente, digamos, en el orden en el que está establecido o...? O sea, yo escribí, pero digamos, no los escribí en el orden en que aparecen en el libro, solo aproximadamente. Es decir, primero salió Sábado. Sábado sí es el primero, o sea, por eso está adelante, como que es muy precursor de todos los temas. Y luego salió, estuve trabajando como un año en el norte en el año 98, durante el fenómeno del Niño, tormentas brutales. Y ahí escribí Proximidad del huracán, que es el cuento quinto. O sea, no es el segundo. Y luego de eso fueron apareciendo los otros. Luego del quinto apareció el último, que es El francotirador. Ese fue el tercero en escribirse. Y el último que escribo es El inventario de las naves, justamente, que era un cuento que me acobardaba mucho de escribir porque me parecía demasiado desafiante para
poder hacerlo yo, porque yo sentía que no tenía las armas necesarias, ni el talento, ni la inteligencia para hacerlo. Pero hubo un truco que luego he vuelto a usar muchas veces que me sacó de eso, que fue escribir el cuento pensando en una sola persona como lector ideal de él. Y yo dije, bueno, yo tiendo a dispersarme y este lector ideal va a ser, que no tiene que ser un lector genial ni nada por decir, una persona que simplemente está acostumbrada a leer. Esta persona me va a dar pistas de cuán satisfactorio o insatisfactorio estoy haciendo mi trabajo. ¿Una persona real o...? Una persona X, sí. Yo, en esa época había una amiga que se llamaba Michelle y yo quería que ella leyera el cuento porque era como que me fascinaba que a ella le gustara algo que yo escribía. Y pensando en esa comunicación, pero esa comunicación que es 1 a 1, porque para el resto del mundo probablemente hay otro tipo de relación con el cuento, secreto, claro. Claro, es como una especie de pseudolenguaje secreto, ¿sí? Fui escribiendo ese cuento y le gustaba, hasta que ya dije, ok, esto está, por lo menos en este tipo de relación que he establecido, esto está. Y a mí me parecía, te juro, cuando lo terminé, el más simple de todos los cuentos, porque había tenido este propósito comunicativo cuando yo lo escribí. Pero luego la gente me ha dicho que no es así. Es el más complicado. O bueno, el mejor logrado para mí. Es el más logrado. Muchas gracias por lo que me dices, en serio. Porque, o sea, digamos, eso fue un cuento con el cual tuve siempre, ¿cómo se llama? Una imaginación. Siempre me imaginé muy poco hábil para poder hacerlo. Y que al final terminó siendo un cuento que ha gustado bastante. Entonces, para mí eso es genial. Una pregunta un tanto pues, de la temática. ¿Por qué no incurrir o incursionar en un estilo más realista? ¿Por qué irse por la fantasía que no es tan popular, que no es tan comercial? Bueno, la primera razón es una razón pero muy egoísta. Me gusta más la fantasía. La segunda razón es disfrutando mucho del realismo, porque lo he disfrutado siempre. Mis novelas favoritas son, digamos, las que me han hecho, como se dice criollamente, soltar moco, son, ¿cómo se llama?, realistas. La novela favorita, digamos, sentimentalmente hablando, para mí es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Y tú vas a encontrar que los grandes críticos van a decir que Charles Dickens escribía para costureritas sentimentales. Era una lectura popular en Inglaterra. Toda la gente apenas llegaba en los barcos a las diferentes ciudades de Inglaterra con las obras de Charles Dickens. La gente estaba esperando desde el puerto hasta la última casa de la ciudad que distribuyeran los periódicos con la gacetilla de Charles Dickens, ¿no? Muy, muy popular. Pero mi problema no es un problema de la historia universal de la literatura, sino de la historia local de la literatura. Entonces mi cuestión es, bueno, el realismo es el género más popular, pero también es el género que ha conseguido un mejor status quo para los escritores. Es el género que también ha conseguido que muchos escritores se petrifiquen en cosas que están pasadas de moda hace 50 años. Y en esa medida, a mí lo que me interesaba era mover un poco el tema del fantástico, bueno, porque tiene un valor en sí mismo, naturalmente, pero también como una postura de estética antagónica. Te lo pongo de una manera muy simple. En 1930 y tantos o 40 y tantos se da en Argentina el Premio Nacional de Literatura y compite el Aleph de Borges contra otro libro que era de narrativa gauchesca. Naturalmente, en esa época el presidente era Perón, el famoso nacionalista argentino, y parece que los jurados están muy interesados en construir una literatura nacional. La literatura de Borges es vista como una literatura menor, sin importancia, retórica, que habla de intelectualismos y que solamente le puede interesar a gente desafortunadamente muy culta, que no es el pueblo, argentino. Y por eso parece que los jurados le dan a Borges no le dan a Borges ni siquiera nada, o sea, no hay segundo premio. El premio se lo dan a un tipo que escribe gauchesca, o sea, novela realista, costumbrista argentina. Y ese mismo momento, o unos días después, todos los escritores de Buenos Aires se pronuncian en contra del Premio Nacional fallado de esa manera y escriben en la revista Sur un homenaje a Borges, declarándolo en la práctica ganador del premio.
El ganador sentimental. El ganador sentimental, pero el ganador real, porque ese es el momento en el cual todos los escritores se separan del status quo y empiezan a escribir en Argentina fantástico de manera masiva, con lo cual el género fantástico se convierte en el género argentino nacional, o alguna forma de nacionalismo argentino, y también es el comienzo del declive de la gauchesca en Argentina. Entonces son cosas muy interesantes, porque la literatura no solamente es lo que cuenta, sino lo que hace en el mundo de la cultura. Entonces a mí me interesa mover un poco esta petrificación en la que vivimos hace muchos años dentro de un realismo que se repite y se repite y se repite. Y eso es a mí lo que me interesa. Muchas gracias, Alexis. Esperemos pronto ver tu novela, ¿Viaje a Marte? La vida en Marte. La vida en Marte. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Gracias. Gracias.